Hola, bienvenidos a este ciclo de Dividend Talks. Es un ciclo de charlas sobre economía, finanzas y muchas otras cosas que te van a ayudar a entender cómo pensar en números, en plata. Soy Julieta Tarrés y a partir de este momento vamos a arrancar con un nuevo episodio. Hoy lo tenemos de invitado a Fausto Espotorno. Fausto es economista, pero también es profesor universitario. Hola Fausto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Estamos acá para tratar de hacerles entender a nuestro público, a la audiencia, cómo tenemos que pensar la economía, cómo tenemos que pensar la educación financiera. Mirando lo que está pasando estos últimos 8 meses, ¿qué ves de la economía? Bueno, a ver, primero, antes de los 8 meses tenés que ver un poquito cómo veníamos. Veníamos de una economía que se había agotado lo que estaba antes. Lo que estaba antes se estaba agotando, hace casi una década que no crecíamos, la inflación se estaba disparando rápidamente. Ya el último mes del año pasado habíamos tenido 25% mensual de inflación. Ese camino, si seguíamos por ese camino, que es básicamente el Estado asume que no tiene ninguna restricción presupuestaria, lo que ibas a hacer es ibas a terminar una hiperinflación de cajón. La pregunta ahí, bueno, era inevitable que pasaran los primeros 3 meses, iba a tardar más tiempo, bueno, eso no lo sabemos, ¿no? Pero sí sabemos que ese camino estaba agotado. Ese camino lo único que llevaba era una crisis definitiva, ¿no? Entonces, con el cambio de gobierno se decidió hacer un giro de 180 grados en lo que posiblemente sea la madre de todos los problemas históricos argentinos, que es el déficit fiscal. El gobierno fue un equilibrio fiscal inmediato, cosa que no se había hecho nunca. La única vez que habíamos visto algo parecido, pero ya muy al borde de la crisis, fue cuando Cavallo había dictado el déficit cero a fines del 2001, pero ya estaba medio explotada la situación. En este caso, el gobierno, antes de eso, decide hacer un ajuste fiscal muy violento, porque sabemos que el presidente dijo que era el más grande de toda la historia de la humanidad. Exacto. Puede ser, no sé. Lo que sí es cierto es que hay un paper del FMI que estudió 155 casos de ajustes fiscales en el mundo y este es el más grande de todos ellos, ¿no? Bueno, entonces no estaba tan fuera de rango del presidente. Ahora, un ajuste fiscal se hace por varias razones. En primer lugar, porque el Estado no tiene plata. Y ahí vamos a una lógica que Argentina parecía que había olvidado y es, che, si te ingresan 100, tenés para gastar 100, no tenés 110. O 90 y tenés que ahorrar 10. O tenés que ahorrar 10, pero no tenés más que lo que te ingresa. Eso que para todas las familias es una realidad. Si me gano 100.000 pesos, puedo gastar 100.000. Si gano 1.000.000, puedo gastar 1.000.000, pero no puedo gastar 1.200.000. Para el Estado parecía que era una cosa etérea, una idea que no existía. De hecho, todavía sigue pasando que hay gente que dice, bueno, diputados y senadores que dicen, vamos a gastar esto porque hay que darle una ayuda tal. Y decir, ¿dónde sale la plata? Claro. No, eso que se arregle el gobierno. No, pero si vos querés gastar, no sé, como Estado, un punto del PBI más, lo tenés que generar. Lo tenés que tener de algún lado. Después me decís, no, bueno, puedes decir, bueno, lo saco de deuda. Podría ser una explicación. Bueno, está bien, pues no te quejes cuando hay mucha deuda. Sí. O lo saco de base impuestos. Bueno, pues no te quejes cuando hay muchos impuestos. Y estábamos en esa lógica en la economía argentina que había que creo yo que desde ahora, por ahora, desde el gobierno se está tratando de matar, ¿no? Bueno, ahí hay un punto que vos diste en el clavo. ¿Es cierto esto que se discute entre los economistas de que la emisión monetaria que generaba inflación es la responsable del déficit fiscal que teníamos y que ahora está tratando de interrumpirse y volver un superávit? En realidad, sí. A ver, ya esto además está probado hasta teóricamente. Vos no podés bajar la inflación si no frenás todas las fuentes de emisión monetaria, presentes y futuras. Bien. La fuente de emisión monetaria en Argentina es el déficit fiscal. Perfecto. Perdón, es una de las dos. Después se generó el déficit cuasi fiscal, que es el del Banco Central. En realidad, el segundo se generó por el primero, ¿no? Porque básicamente el Estado Nacional gastaba más de lo que le ingresaba, ¿no? Pidió prestado al Banco Central, el Banco Central le prestaba. ¿De dónde sacaba la plata el Banco Central? Emitiendo pesos, eso genera inflación. El Banco Central después trató de esterilizar esa emisión monetaria, o sea, que no hubiera tantos pesos en la calle, y empezó a emitir deuda. Sí. Esa deuda, como cualquier deuda, tiene un pago de intereses. ¿Y de dónde sacaba la plata para pagar los intereses del Banco Central? Los emitía también. Entonces tenías dos máquinas emitiendo dinero al cabo de... Tuvimos 20 años así, ¿no? Claro. 20 no, pero 10 años tuvimos tranquilamente así. Y eso generó un proceso inflacionario. Entonces, cuando el gobierno asume, tiene que matar todas las
Todos los focos de emisión monetaria. Uno era el déficit fiscal. El otro era el déficit cuasi fiscal. Este déficit cuasi fiscal. Las famosas LELIQs. Las famosas LELIQs. Antes eran las LEVAQs, después se convirtieron en LELIQs, después se convirtieron en PASES. Y eso había que matarlo. Y lo hizo de dos maneras. Primero bajó la tasa de interés. Entonces ya, como acordate que el déficit cuasi fiscal, o sea, los gastos del Banco Central eran pagos de intereses. Si vos bajás la tasa, pagas menos. Pero claro, ¿qué pasó en mayo? El gobierno bajó demasiado la tasa y el dólar se te disparó. Entonces se dieron cuenta que hasta ahí se podía con la baja de tasa de interés. Pero ya que tocas ese punto, está bueno contarle a la gente que cuando le baja la tasa, el Banco Central baja la tasa para no pagarle a los bancos más intereses, también le está bajando la tasa de los plazos fijos. Claro, porque ¿qué pasaba? La pelota de deuda que llegó a tener el Banco Central era tan grande y el único que tomaba esa deuda en los bancos, que básicamente cada vez que vos en el banco depositabas 100 pesos, 50 pesos se los prestaban al Banco Central. Claro. Entonces, claro, si el Banco Central le pagaba menos tasa de interés a los bancos solamente te podían pagar menos tasas a vos. Y lo que pasaba es que, claro, si la tasa era demasiado baja, o sea, bueno, a esta tasa prefiero tener dólares y te vas al dólar, ¿no? Ahí está, esa es la explicación de por qué dijiste si fue el dólar. Esa es la explicación. Entonces, claro, cuando empezó a bajar la tasa del gobierno al principio, no hubo problema porque también bajaba la inflación. Correcto. Entonces, más o menos la gente decía, bueno, estoy ganando la inflación, o más o menos estoy llegando a la inflación, o por lo menos zafando la inflación. De repente la tasa de interés bajó demasiado y la gente dijo, bueno, pará, el dólar está estable hace mucho tiempo, ya hacía 7 meses de estabilidad del dólar, la inflación le está costando más bajar, esta tasa demasiado baja, me voy al dólar. Y eso pasó que se escapó el dólar a partir de mayo y junio y el gobierno se dio cuenta que ese era el límite para bajar la tasa de interés. Claro. Entonces ahora no queda otra que hacerse cargo de la deuda del Banco Central. Bien, hay un punto importante que es, y del que todo el mundo habla, que es el crecimiento. Argentina hace más de 12 años que no crece, te he visto postear. ¿Cuáles son los factores determinantes para que un país como Argentina crezca? ¿Qué tiene que pasar? Hay dos factores determinantes grandes. Y te lo voy a explicar para que se entienda fácilmente. ¿Qué es el crecimiento económico? Imagínate que vos tenés una fábrica y tu fábrica produce, no sé, autos. Y produce 1000 autos por día, o 100 autos por día. No sé cuánto fabrica una fábrica de autos, pero ponele 100 autos por día. Crecimiento económico es que vos vayas agrandando tu capacidad de producción y produzcas 100 autos por día, después produzcas 105, después 110, 120, así sucesivamente. Hay dos formas de que vos puedas aumentar la producción. Una es que inviertas capital, que tengas más máquinas. ¿Tá? En realidad hay tres. La otra es que ponga más empleados. ¿Tá? Pero esta la vamos a sacar y después te explico. Por ahora. Y la tercera es que los empleados que ya tenés, con las máquinas que ya tenés, aprendan a producir más rápido. Bien. Entonces, o sea, más eficiencia con una inversión determinada eso genera crecimiento y ampliación. Okay. La de los empleados, ¿por qué no las contamos cuando tratamos a nivel de país? Porque vos lo que crees es que para que haya crecimiento del que nos gusta, o sea, que haya producción por habitante, o sea, que cada trabajador produzca más. Porque así cada trabajador va a poder tener más recursos y cada trabajador va a poder consumir más. Esto lo vas a entender rápido. Si yo quiero que cada persona viva mejor, o sea, que cada persona tenga más consumo, necesito también que cada persona produzca más, porque así hay suficiente producto para abastecer a sus consumidores. Entonces, por eso es que sacamos los empleados, porque lo que querés es que haya crecimiento por trabajador. Bien. Entonces, para eso vos lo que tenés que hacerle es darle más capital a cada trabajador o más conocimiento, mejores instituciones, mejores reglas de juego y que cada trabajador produzca más. Eso es lo que genera el crecimiento económico. Más productividad, que es eficiencia, o sea, que cada trabajador pueda producir más, porque es más fácil producir, porque es más rápido, y capital, ¿no? Más máquinas. Bien. ¿De eso también depende el costo de la producción o no influye en el crecimiento? Sí, totalmente. Claro, bajar impuestos podría reducir el costo. Es la eficiencia, ¿no? Sí. Fíjate qué pasó en Argentina los últimos 12 años, que es cierto. Básicamente, lo que vemos de la economía argentina es en 2007 y 2008 se empezaron a parar algunos sectores. Entre ellos, la industria dejó de crecer en el 2008 y el agro dejó de crecer en el 2008. Yeah. Las exportaciones dejaron de crecer en el 2007. Después tuvimos el 2009, que fue la crisis subprime internacional, no lo contamos. En el 2010 tuvimos un crecimiento, en 2011 otro crecimiento más, que no fueron empujados ni por la industria ni por el agro, sino por la construcción. En general, cuando te pasa eso en una economía, cuando una economía
deja de funcionar todo y lo único que crece es la construcción, agárrate porque después de eso Claro. se viene algo, ¿no? Pasó con Estados Unidos y Europa ante la subprime, etc. Bueno, eso pasó con Argentina. 2012, 11 fue el último año de crecimiento y después se paró. El agro quedó parado hasta el 2017, ahí se bajaron retenciones, se tuvo un salto, después se volvió a parar en 2019, pero básicamente no hemos tenido más crecimiento económico y cuando uno lo ve agregado, lo que ve es dos cosas. Hubo inversión, no es que no hubo inversión, eso no fue tan malo, pero la productividad fue un desastre. Claro. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando vos decís, che, ¿qué es lo más rápido para crecer de vuelta? Yo te diría, apostar a la productividad, porque inversiones hubo. Ojo, es posible que muchas de esas inversiones hayan sido en lugares o en sectores que no correspondían. O sea, al distorsionar la economía, esto es importante entenderlo. Cuando yo hago distorsiones económicas, obviamente estoy generando incentivos para que gente invierta en lugares que crecen porque están distorsionados. Claro. Pero claro, un empresario es un empresario. Un empresario va e invierte ahí. Si hay una distorsión acá, pero gano plata, invierto ahí. Entonces, y esto va a ser importante para el futuro. Cuando vos empezás a cambiar el régimen, cuando querés poner la economía otra vez dentro de las reglas de juego universales claro. o que te generan crecimiento económico, resulta que esos sectores que recibieron inversiones, que eran sectores que por ahí no eran sectores o productos, porque por ahí eran productos. No, pero sectores no competitivos. Que no son competitivos Domésticamente, pero no en el mundo. Pero no en el mundo. O sí, o vos por ahí tendrías que tener una empresa que fabricaba, ponerle sillas. Sí. Y la verdad es que para tener un volumen eficiente tendrías que haberte dedicado a fabricar un solo tipo de silla, pero mucho más. Bien. Pero como faltaban sillas en el país, decidiste invertir en fabricar más modelos de sillas para abastecer un mercado distorsionado. Y entonces, en vez de tener una empresa que fabrica una silla, pero por millones, te metes en una empresa que fabrica cientos de modelos de silla por centenas. Claro. Entonces, no haces ni una cosa ni la otra. No haces ni una cosa. Y cuando se te abre la economía te encontrás con que no podés crecer. Entonces, y además eso genera una caída en la productividad muy grande. Porque si vos podés producir una fábrica, millones de sillas, y estás fabricando decenas de miles de sillas, pero diferentes modelos, con baja productividad, carísima, bueno, eso te destruye la productividad. Entonces Argentina va a tener que recuperar productividad. Y ahí hay dos cosas que está haciendo el gobierno. Una muy importante es todo este proceso de desregulatorio. Bien. Eso es importantísimo porque eso significa que gente que antes tenía para cumplir formularios que te pedía el gobierno, lo sacás de ahí y lo pones a trabajar en la industria o en el sector que te corresponda. Eso ya es un cambio en la productividad. Fíjate que la misma cantidad de trabajadores ahora producen más. Eso es lo que vos querés lograr. Claro, en menos tiempo. En menos tiempo. Claro. Eso me parece fundamental. Y la otra está esto del RIGI, algunas cosas en mercados más chiquitos como esta ampliación del monotributo y la posibilidad de tener ayudantes a gente de esos trabajos tipo más chiquitos, que hace que la gente, tanto los grandes proyectos como los muy pequeños, puedan invertir y crecer, ¿no? Claro, la simplificación. La simplificación, ¿no? ¿Y cómo ves esta posibilidad que ahora tienen los argentinos de blanquear plata? ¿Qué es un sinceramiento fiscal? ¿Cómo funciona? Bueno, ¿el blanqueo qué es? Primero, tengamos en claro que el blanqueo es algo que empezó a crecer mucho desde los 90 y hay una razón impositiva. El blanqueo existe porque existe un impuesto que se llama bienes personales, ¿no? Que solo existe en Argentina. No, en otros países existe, pero existe algo más racional que bienes personales. Bienes personales no tiene sentido, porque ponele que vos y yo tenemos una casa. Pero vos tomaste un crédito hipotecario, entonces estás endeudada por el valor de tu casa. O sea, ¿cuánta plata tenés? Nada. Claro, en realidad yo le debo al banco. Vos le debes al banco y tenés una casa... Y vos la compraste cash. Y yo la compré. Y vos la tenés, claro. Los dos pagamos el mismo impuesto, pero vos tenés mucha menos plata que yo, digamos, porque vos te queda... Claro, mi patrimonio lo tiene el banco y el tuyo es tuyo. Exactamente. Bien. Entonces, ese es un problema de bienes personales. En vez de taxar sobre el patrimonio, ponen impuestos sobre el activo, ¿no? Pero bueno, nada, aparte de eso, esa distorsión, cuando se crea bienes personales, significa que cada uno tiene que declarar todos los bienes que tiene en la economía. Suele pasar en Argentina que no todo el mundo declara los bienes, algunos porque antes bienes personales los tenían afuera y ni se gastaron en declararlo. Sí. En un departamento en Punta del Este, en Madrid o en Miami, nunca lo declaraste. Y después una cosa que hace que mucha gente termine en el negro es los cepos cambiarios. Los cepos cambiarios son increíblemente generadores de negro o de informalidad, incluso desde el blanco, porque vos sos un médico, un abogado, un contador,
facturás todo, tenés todo en blanco. Claro, pero ahorrar en Argentina en pesos No se puede. no se puede. Entonces, ¿qué haces? Comprar dólares para ahorrar. El problema es que, está bien, algunos pueden, con más educación financiera, pueden comprar dólares MEP, contado con liquidación, eso. O comprar activos dolarizados. O activos dolarizados. Pero el que quiere los billetes en la caja de seguridad. No, pero el que no sabe. Claro. El que no sabe, aquel que no tiene educación financiera suficiente, lo que hace es termina comprando en negro. Por ahí está más caro que en el MEP. Pero. Con plata blanca. Con plata es un blanca. dato, sí. ¿Pero qué hace? Y tengo que primero salvarme de la inflación. Entonces voy y compro dólares. Y lo compro en negro porque es la única forma que sé. Voy a un tipo y le compro dólares, listo, chao. Ese señor después, primero tiene un problema a la larga. Que tenía plata en blanca, tenía los ingresos y tiene ahorros en negro que no lo declaró por definición. Porque no se podía. No se podía. Entonces, cuando se abre esta ventana, vos lo que decís es que esas personas dicen es mi oportunidad para transparentar esta compra de dólares que hice. Claro, si no vas a tener un problema en algún momento, porque estás llevando al negro plata que estaba en blanco, que no tendrías por qué haberla llevado al negro. Y quedaste offside. Primero, culpa del propio gobierno que mete estas normas que son confusas y complicadas. Y segundo, porque, bueno, estás generando algo que estás cometiendo un crimen que no tendrías por qué haber cometido de movida, ¿no? Distinto es del señor que trabaja directamente en negro y opera todo en negro, que también pasa en Argentina por otras razones, claro. Por otras razones. Es fundamental lo que decís, porque otra de las preguntas que te quería hacer. ¿Pesa mucho ese dinero que está fuera del sistema en dólares? ¿Eso se invierte? ¿Tienen peso en las inversiones financieras o el dólar queda en dólares y queda en caja de seguridad y queda en el colchón? Porque es cultural, es bastante idiosincrático el tema. Sí, el tema del dólar cash, sí. Si lo compraste por el negro, se puede usar, o sea, se puede invertir, pero en general en el sector de la construcción. Claro. Básicamente donde se termina yendo ese dinero como inversiones a la construcción, a comprar un departamento. Te das cuenta el perfil del argentino que ahorra así, ¿no? Que claro. Pasa al negro, quiere el billete en cash y si no, compra un departamento y lo alquila. Y ese es el proceso. Obviamente ese proceso te limita mucho en invertir. Si vos quedaste en negro, puedes hacer eso, comprar un departamento, invertirlo, pero hay un problema con los departamentos, que no se pueden subdividir. O sea, tengo que tener un monto mínimo para comprar un departamento. Entonces tengo que juntar los dólares en algún lugar, etc. Los blanqueos lo que hacen es decirle a toda la gente, bueno, primero, una aclaración sobre los blanqueos. El blanqueo es una liberación de la pena por evasión. Bien. No por otra cosa. O sea, si vos decís, yo soy un kiosquito y voy a blanquear 100 millones de dólares, va a venir, no la FIP, va a venir la policía. Claro, porque nadie va a creer que vos hayas hecho en un año o en un periodo esa cantidad. Va a venir la policía directamente. O sea, si es un negocio ilícito, lo van a encontrar. Lo van a encontrar, no te preocupes. Bien. Ahora, si vos tenés un kiosco, un almacén, sos contador, médico y bueno, todos sabemos y más o menos sabemos cuánto facturás, cuánto tenés en negro, el delito de evasión queda perdonado, entonces por no declarar el impuesto y vas a declarar... vas a pagar impuestos en el futuro. Vas a pagar impuestos en el futuro por el... Bueno, vamos a ver eso. Vamos a ver cómo queda el impuesto a bienes personales, pero vas a declarar eso y pasas al blanco y toda esa plata queda en blanco, ¿no? O sea que el incentivo de un argentino que después nos va a escuchar para ver qué hace con el blanqueo es: yo tengo que saber en qué la voy a invertir, porque si no la voy a blanquear simplemente para que el Estado sepa lo que tengo. ¿Cuál es el incentivo bueno, ahí? Es un buen punto ese. No, sí, la razón es, supongo que cuando vos estás blanqueando o estás teniendo ahorros, tenés dólares guardados, lo estás guardando porque es un ahorro, ¿no? El problema del ahorro en negro, del dólar sobre dólar, es que está bien, es súper protectivo, estás súper protegido. Perdés plata. Pero perdés plata, hay inflación en el mundo. Simplemente para una idea del cálculo. Desde el 2020 para acá, en los últimos 4 años, seguramente perdiste un 15%. Sí, hoy estaba mirando los números, sí. Más o menos un 15% de esa plata, ¿no? Porque Estados Unidos tuvo más o menos esa inflación, etc. Sin contar con lo que hubiera ganado si lo hubieras invertido en un plazo fijo, hablando de lo mínimo, en plazo fijo en Estados Unidos, ¿no? Claro. Con lo cual, ya tenés un problema. La otra es, bueno, me hubiera comprado un inmueble. Bueno, pero tenés que tener una cantidad mínima como para empezar a hablar, ¿no? O sea, un terreno, ¿cuánto puede salir? Mínimo $20.000, un terreno más o menos vendible. Claro, si ahorraste hasta 10.000, no te queda opción. No te queda opción. No la puedes invertir porque no está transparentada y no puedes comprar una propiedad porque no te alcanza. Igual, es decir, mínimo un terreno de $20.000, después tengo que conseguir venderla. Si necesito esa plata, no es tan fácil. ¿Cuánto tiempo va a estar hasta que lo pones en venta? No tenés liquidez. Entonces, lo que conviene hacer generalmente es blanquear la plata y otra cosa yo siempre recomiendo, aprender
Claro. finanzas. Aprender porque Bueno, vos sos profesor en la universidad Así y es. tenés chicos que van a aprender finanzas. Así es. ¿Aprenden? Sí. ¿Rápidamente Sí. se aprende finanzas? Sí, además yo doy clases ahí y en la maestría. Y digo, miren, aprender finanzas de dos formas. Con los libros, que está bien, es importantísimo, y la otra Es invirtiendo. es invirtiendo. Yo me acuerdo, yo estudié finanzas en la facultad y me acuerdo hay unos instrumentos financieros, son puts y calls, son Sí. instrumentos derivados, son bastante complicados, pero cuando yo lo estudié, me estudié todos los modelos, todo. Y el examen, me acuerdo, me hacían preguntas, ¿viste? Siempre alguna que no te acordás, ¿y esto cómo era? Hasta que invertí en un put y un call. Y ahí te volviste loco. No, ahí en 2 segundos aprendí que eran todas esas definiciones que no me salían en el examen, lo aprendí en 2 segundos cuando lo viste perdí en plata. vivo, claro. Claro. En cuanto empezás a perder plata o ganar plata, Claro. se te graban a fuego todos Los conceptos. Los conceptos, así es. Ahora, ¿vos viste un cambio en la Argentina o en el promedio de los argentinos que empezaron a invertir en el mercado de capitales casi por obligación Sí. en la pandemia con el cepo? O sea, se dieron las dos cosas, no poder mover el dinero y tener la imposibilidad de comprar dólares. Y ahí apareció el famoso dólar MEP, que existió siempre, pero mucha gente no lo conocía. Bueno, el dólar MEP existió siempre, es cierto. Ahí hubo en la pandemia un cambio bastante importante. Uno es, bueno, tengo que hacer algo con la plata y estoy acá encerrado, no puedo hacer nada. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer por internet. Los bancos estaban, ¿te acordás que también estaban medio cerrados? Después Sí. se fueron habilitando, así que también era un problema. Y yo creo que tercero se dio que muchas empresas, las ALICs, estas empresas dedicadas a la inversión, empezaron a tener sistemas online viables, ¿no? Pensado para minoristas. Pensado para minoristas. Claro. Y que funcionaban. Porque bueno, en los 80, 90, la forma, ¿cómo se hacía esto? Y tenías que ir a Ibas un a ver, lugar, claro. tenías que firmar un contrato, abrir una cuenta. ¿Cómo se movía la plata? O con cheque, o llevando el efectivo directamente. Claro. Casi todas las empresas dedicadas a esas inversiones tienen una caja, como un banco, y tenías que ir ahí, después llamabas por teléfono y comprabas, y a veces te estaba ocupado y llamabas de nuevo. Claro. Y se compraba y se vendía por teléfono. Con la tecnología esto cambió. Cambió muy rápido, y cambió muchísimo. Hubo un tiempo que hubo que desarrollar sistemas, porque no solamente que la empresa desarrolle sistemas, también que tiene que desarrollar sistemas la bolsa de comercio, todos, para que todo se ponga online. Y todo eso fue madurando y llegamos hoy a un punto donde está todo en Internet. Así que... ¿no? O sea, vimos un boom de apertura de cuentas comitentes, mucha gente joven invirtiendo porque, por definición, todos intentamos copiar lo que hace el de al lado y si le va bien, lo copias doblemente. Entonces, Sí. lo que yo noté durante el 2020 y del 2020 para acá es un boom de cuentas comitentes para comprar dólar MEP, pero después, ¿qué hago con el dólar MEP? Entonces, ¿en qué considerás que deberían invertir los jóvenes si tienen la posibilidad de tener pesos en una cuenta comitente? Bueno, vamos a ver. Claro, Primero hay que aprender un poquito de... Hay que leer. hay que leer. Sinceramente, miren, Hay que saber qué es qué. voy a decir una cosa, eso es una buena anécdota. Increíblemente, a pesar de toda tecnología acá, una de las cosas más importantes que hacer cuando uno quiere invertir es leer. Nosotros en la consultora tenemos analistas. Yo digo a los analistas, en vez de estar inventando la rueda, lean porque hay un montón de análisis dando vuelta. Lean informes, leer. Leer es, diría, el 80% del trabajo de alguien que quiera hacer un análisis de cualquier inversión. Eso primero. Y lean que leer es importante. Estar informado. Estar informado. Súper importante estar informado para invertir. Hacerse su opinión, no tener miedo a tus propias opiniones, Bien. que es una cosa importante. Una forma de conocerte. Una forma de conocerte es importante. A ver, primer punto. No dejes que otros decidan por vos, es tu plata. Entonces, imprimite los informes, léelo de la pantalla, como sea, pero Hacelo, claro. estudia. Obviamente, basate en las opiniones de otros, hay analistas que te pueden ayudar, todas las empresas lo tienen. Hay visiones que podés compartir o no, pero dedícate vos a tu dinero que te va a servir. Va a ser mucho más fácil para tu vida que vos pienses qué hacer con tu dinero, que vos puedas decir sobre tu dinero, ¿no? Ahora, vos tenés muchos alumnos que están en la edad salen del secundario, empiezan la universidad. Sí. Me imagino, conocés mucha gente joven de distintas franjas etarias, pero principalmente de los 18 a los 24, ¿no? Sí, estoy ¿Y ahí. tienen Ojo, educación? también, y mucho de maestría, ¿no? Y de maestría. Y cerca los de más 30. jóvenes, ¿vos los ves con educación financiera ya volcados al mundo de la finanza y la economía o les falta? A ver, últimamente sí, sobre todo los que se van a meter en finanzas, ¿no? Porque ya tienen un gustito por el tema. Entonces, Ya consumen redes, consumen contenido online. etc. Ujú. Pero les falta plata. Es Claro. importante para empezar Tema no menor. a tener algo.
Pero muchos están invirtiendo y muchos se meten enseguida. Además se los recomiendo, digo, no estudien solamente acá. Júntense lo que tengan que puedan juntar y abran una cuenta y empiecen a operar. Justamente por eso, porque en el operar aprendes y es la forma en forzarte a dedicarle tiempo a esto de tus ahorros, que es importante. Otra vez digo, si vas a perder plata por tus decisiones, no por y si vas a ganar plata, mejor que sea que sea por vos y no porque te lo dijo alguien más. O porque el que te dijo algo bien te puede hacer ganar como perder. Entonces, no, y aparte si ganaste, ¿cómo sabes que ganaste por eso? Exactamente. Porque no lo lográs entender. Exactamente. Está bien eso. Y además es un tema de responsabilidad propia. Si vos estás destinando tiempo a trabajar, a generar ingresos para cuidarte a vos, a tu familia, etc. Bueno, es un aspecto más, claro. Es un aspecto más de tu forma de tener ingresos, cuidar de tu ahorro. Y para lo cual, la mejor forma de cuidar de tu ahorro es invirtiendo bien el dinero. Bien, ¿no? Y seguir los activos, ¿no? Seguir los activos, tener una estrategia. Yo siempre hago una estrategia básica para mí. Yo pienso la inversión como un equipo de fútbol, ¿no? Bien, está bueno eso. Tienes que tener un arquero, que puede ser dólar cash, dólar ahí en la cuenta, lo que sea. La liquidez. El arquero es la liquidez. Sí. ¿Qué más? A ver, el delantero, ¿quién es? Si necesitas algo plata. Defensores. Defensores que van a lo mismo, pero por ahí te dan algo de rentabilidad. Un bono del Tesoro norteamericano. Un bono del Tesoro norteamericano, o algún ETF que siga el Tesoro americano. Bien, un S&P 500. Un S&P 500. El S&P 500 por ahí es más medio campo, eso te diría, pero bien. Algo así que te pueda defender, que vos sabés que tenés la plata ahí y que te haga una rentabilidad. Puede ser un fondo común de inversión. Un fondo money market. Money market o T+3, T+2, que por ahí no es un... El money market ya que está casi al lado del arquero, ¿no? Pero sí. Un T+2 que te da una rentabilidad y te mantiene la plata generando algún ingreso. Mediocampo, ahí tenés el mediocampo, algo más dinámico. Ahí sí ya te diría, puede ser una ON, una ON en dólares de empresa, eso es súper útil. Una obligación negociable que es un bono de una empresa. Exactamente. Las empresas emiten bonos, esos bonos, sobre todo en Argentina últimamente hay muchas ONs en dólares, claro, que tienen una rentabilidad en dólares súper aceptable. Muy bien. Claro, no es líquida, o sea, no es que te vas a poder salir y entrar cuando quieras, pero te va a mantener una cartera funcionando relativamente bien, cobrando... ¿Y el delantero quién es? ¿El agresivo? El delantero es el agresivo. Ahí vos querés... Ahí un CDR. Un CDR, por ejemplo, una tecnológica. Ahí el CDR te dividiría en dos. Los CDRs o acciones que son el mediocampo delantero, el 10 que va a jugar, que es generalmente tu acción. Bien. La que vos querés. El que sorprende, el ágil. Que te puede meter un gol o no, qué sé yo. Yo ahí tengo mucho... Me gustan esas empresas que pueden ser, por ejemplo, las tecnológicas grandes. Claro. Inteligencia artificial. Nvidia es como la reina. Claro. Ese tipo de cosas que vos sabés que puede ser un gol, pero también en caso de que las cosas estén mal, va a mantener su valor. Y después yo te decía, algún de esos más de delantera, más agresivo, puede ser o alguna opción, ya bien jugado, algo para jugar, para meter goles. Ahí ya tenés que saber, Fausto. Ahí ya tenés que saber. O alguna acción que sea muy parecida a algo así, alguna empresa que estés viendo que tiene una tecnología muy disruptiva, empresas que prometen en el futuro y que hoy todavía no lo lograron. Que hoy todavía no lo lograron. Sí, entendí. Que pueden ser compradas o vendidas. Esas hay que estudiarlas un poquito más porque ahí ya implica saber más de qué está tratando. Sabiendo que tienes que poner poca plata eso. Bien, ¿cómo es la regla? Y yo te diría que básicamente, bueno, la regla depende de la edad. ¿Eh? Depende de la edad. Para un joven o de mediana edad. Yo te diría, vamos a poner así, cuanto más joven sos, más agresivo toda la cartera. Bien, porque tenés forma de conseguir ingresos en el futuro. Sí, porque seguramente los ingresos actuales tuyos no son parte de todos los ingresos de tu vida, serán chiquitos. Te quiero decir, cuando yo me recibí, yo creo que invertí nada más que en opciones. Claro. Timbiado al máximo, ¿no? Eras trader. Después te convertiste en un analista. Claro, a medida que vas creciendo, decís, che, pará, tengo más plata, no, voy a comprar un departamento. Entonces tu ahorro va al departamento, que es tu activo más grande. En general, en las familias, el activo, cuanto más grande sos en edad, más probable es que tus activos más grandes sean inmuebles. Claro. Es mucho más probable que tengas... sobre todo si tienes una familia. Sobre todo si tienes una familia. ¿Por qué? Porque ahí lo protegés. Ese es tu gran arquero. Incluso la ley argentina te permite poner bienes de familia, o sea que eso es tu principal activo, ¿no? Mirá, el real estate es también una inversión
además diría de las más importantes que se hacen en la vida de cada persona, generalmente suelen ser las más importantes de todas. Mayormente la gente lo hace para vivir, etcétera, pero también se puede usar como inversión financiera, ¿no? Ahí depende de qué tipo de inversión estás buscando. Si estás buscando algo, por ejemplo, para vivir, es un tipo de inversión. Vas a buscar más bien un departamento que te va a llevar un montón de tiempo buscarlo, o una casa, que es el que vos querés, lleva mucho tiempo. Pero después están las de inversión. Y ahí hay dos formas. O invertís construyendo, por ejemplo, o invertís para alquilar. Son las dos grandes inversiones. Y cuando ya estás al retiro, ya vas a estar invirtiendo prácticamente, no vas a tener delantero, vas a ser todo mitad de cancha para atrás, digamos, defendiendo lo último que queda. Para los jóvenes que te escuchan, si tuvieras que recomendar, no vas a recomendar activos, quizás no, quizás sí, no sé, depende, sí. Bueno, ¿qué recomendarías? ¿A qué le tienen que prestar atención de acá, si querés, a un año? Eso es importantísimo, hacerse un tiempo y lugar en donde estoy parado. Hoy lo que es afuera es un escenario donde las acciones están caras. Exacto. Los price earnings, o sea, cuánto tardás en recuperar tu inversión, si solamente vas a vivir los dividendos que pagan, te lleva 25 años. Eso es un dato excelente, porque el público es muy ansioso y en general quiere invertir y sacar mañana una ventaja. Y es muy difícil en la bolsa. Exactamente. Por eso te digo, hoy los price earnings, que es el precio sobre las ganancias de las empresas, son muy grandes. 25 años significa que no lo tuviste nunca en la historia, excepto en el momento de la pandemia, donde todo el mundo estaba haciendo estas cosas, había mucha liquidez, etc. O sea que estás hablando de precios muy altos para las ganancias que están teniendo las empresas. Bien. Históricamente el promedio fue 18, 17 años. Entonces, ya estás en un momento caro. Acá hay dos opciones. O decir, bueno... Haceme esta aclaración. Estamos en un momento caro de grandes compañías en el mundo con un price earnings alto, pero si miramos ejemplos en la Argentina todavía nos falta un recorrido. Bueno, o sea, tenés opciones. Acá vamos a ver niveles de riesgo. Si vos decís, yo me quiero mantener en el nivel de riesgo internacional, estás en un price earnings alto. Ahí te diría, me gustan las 7 magníficas, estas que dijimos, los Tesla, los Apple, los Microsoft, Google. Compra opciones del Nasdaq, que están todas ahí, estas. Hay ETF de los 7 magníficos. Bien. Que puede hacerlo. Ojo que eso están subiendo y bajando, que cada tanto dan algún sustito, ¿no? Pero me gusta como están todas muy enfocadas todavía en inteligencia artificial, etc. Bien. Me gustan también lo opuesto, el oro. Cualquiera que produzca conservador. Oro, mineras, oro. Estamos en un mundo de alta incertidumbre. O sea, un CDR de una mina que extrae oro o cobre podría ser una opción. Podría ser una opción muy interesante, ¿no? ¿Energía? Energía también depende del... Energía, a ver, estamos en un mundo va a requerir cantidad de energía creciente. Lo interesante del tema energético es que estamos encontrando formas de ser más eficientes con la energía todo el tiempo, pero consumimos cada vez más energía. La inteligencia artificial requiere 10 veces la cantidad de energía que requería un buscador o los servidores actuales. O sea que, por eso que están desesperados las empresas estas por energía. Y eso va a ser súper atractivo todo lo que pueda generar energía. El problema del otro lado de la energía es que China está creciendo menos y era un gran consumidor de energía. Pero también lo era de soja. También lo era de soja, etc. Por eso los commodities están retrocediendo. ¿Y en la Argentina qué mirás? ¿Qué sectores o qué empresas? Bueno, Argentina es macrolandia. El problema es que Argentina todavía es macrolandia y la macro juega primero. Digamos, ¿no? Bien. Cuando ves acciones, Argentina es el país donde primero juega la macro y después todo lo demás. Exacto. Entonces Argentina siempre, además un mercado muy diferente la Argentina al resto del mundo. Vos vas al resto del mundo, vas a invertir en Estados Unidos y tenés las acciones, dividimos el mercado en el mundo por sectores. Energía, petróleo, consumidores, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la forma en que uno divide el mercado. En Argentina no se divide así el mercado. En Argentina el mercado es macrolandia. O sea, se divide por pesos más ser, dólar, hard dólar, dólar oficial. Claro, dividimos por variables macro. Tal cual. Lo que se ajusta por inflación. Porque los instrumentos que compras dependen mucho de cómo le vaya a la economía. De cómo vaya la economía. Entonces, es un mundo donde dividís por cómo está armado el instrumento. Entonces, y cuando te preguntan cómo invertís en Argentina, te diría, primero me salgo de esa manera. Es la forma correcta de pensarlo. ¿Qué es lo que va a ganar? ¿La inflación o el dólar? ¿Qué es lo que va a ganar? ¿La tasa o la inflación o el dólar?
las acciones, como un conjunto aparte. Claro, ¿van a recuperar más su valor las empresas o los bonos del Tesoro van a ser pagados en el futuro por lo que van a subir de precio? Exactamente. ¿No? Entonces, así es la lógica. Es una lógica macro, ¿no? Bien binaria, pero en macro. Es una lógica macro la que tenemos en Argentina. Entonces yo te diría, mira, ¿qué es lo que podemos ver en Argentina hoy? Yo te diría, me gustan los bonos en dólares, por ejemplo. Bien. ¿Por qué me gustan los bonos en dólares? Porque lo veo muy barato. Son bonos que están cotizando al 40% de su valor. Un gobierno que hizo un ajuste fiscal enorme. Sí. En ese caso, lo que va a pasar es que los bonos en algún momento tienen que evaluar eso. O sea, es un Estado que ya no tiene más déficit fiscal. Entonces, esto debería evaluarse. ¿Qué es lo que el mercado decide hacer o no decide hacer en este contexto? Bueno, ¿qué es lo que está haciendo el mercado que piensa que los bonos no valen lo que tienen que valer? Sí, es una buena pregunta esa, ¿no? Porque nosotros en este momento de la Argentina no estamos como para tener un riesgo país de 1.500 puntos. Exacto, tenemos un riesgo de 1.500 puntos. ¿Por qué? Con un país que tiene equilibrio fiscal. Claro. Eso para mí tiene dos explicaciones. Una es el cepo cambiario. Sí. ¿Por qué? Porque en realidad cuando vos querés saber cuánto vale un bono, sí. ¿qué es lo que mirás en el bono? Si me lo van a poder pagar. Exacto. ¿Ah? Y acá hay que entender algo cierto. Obviamente ni Argentina, ni ningún país del mundo tiene los dólares para pagar toda la deuda que quiere. Entonces es muy importante, a la hora de saber si tu bono vale o no vale, si el gobierno puede renovar esa deuda. Bien. El gobierno hoy promete que va a poder, pero no sabemos. Pero no sabemos. Exactamente. Entonces, el problema, ¿por qué el riesgo país en Argentina está tan alto? Porque el gobierno no tiene acceso a los mercados internacionales. Entonces, el problema es fiscalmente sano, fiscalmente hizo todos los deberes, es mucho más pagable esta deuda, pero la verdad es que no tenés capacidad de renovación, porque no tenés acceso a los mercados internacionales. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿el cepo tiene un papel? Claro. Yo creo que es fuertísimo. La confianza que genera el gobierno. La confianza que genera el gobierno. Y ahí está también el tema de la debilidad política, ¿no?, del gobierno. Bien. Porque no es un gobierno que tenga tanta fortaleza política como otros gobiernos. Porque asumió muy de repente, con un Congreso relativamente chico, no tiene gobernadores propios, nada. Entonces, siempre está la duda de si se va a sostener en el tiempo este gobierno. O sea, hiciste un ajuste fiscal importante, pero un bono está pensado a muchos años. Entonces, claro. Pregunta es, ¿cuándo salís del cepo? Cuando salga del cepo, por ahí tenés más acceso a los mercados. La verdad es que no lo sabemos. Bien. Y en segundo lugar, si este gobierno va a seguir en el tiempo, o por lo menos las ideas del gobierno estas de equilibrio fiscal van a seguir en el tiempo. Y todo eso hace que los bonos no valgan lo que deberían valer. Ahora, la verdad es que uno empieza a ver las elecciones, la imagen del presidente y todo, y dice, che, la verdad que es muy probable que el gobierno mejore políticamente en el futuro. También decís, es muy probable que en algún momento salga del cepo. Entonces, si esas cosas se eliminan, bueno, los bonos deberían recuperar su valor. Entonces, si compras un bono hoy con legislación extranjera, por ahí tenés una oportunidad en el futuro. Por ahí tenés una oportunidad en el futuro. Entonces, pero fíjate, ese razonamiento que yo acabo de hacer es la forma de construir una idea, digamos, de cómo invertir, ¿no? Hay que pensar, y otra cosa que a mí me enseñaron, a ver si coincidís, que vos tenés que invertir en lo que a vos te gusta o invertir en lo que vos seguís, porque si vas en detrimento de lo que a vos te interesa, es muy difícil interesarte. Es muy difícil hacer inversiones en cosas que no tenés la más remota idea y que no estás interesado a grandes rasgos. Claro. Si vas a invertir en una empresa que hace brocas para minería y petróleo, o te gusta la minería y el petróleo, o te gusta la electromecánica, esas cosas. Claro. Pero tenés que saber de qué estás hablando, porque Bien. Puede ser que justo la broca esa que inventa esa empresa no existe. O sea, tenés que saber de qué estás hablando, ¿no? También es importante hacerse una idea general de las cosas y ir. Por eso te digo, es muy importante también que uno haga sus propias ideas. Porque con tu idea vos podés después seguir sacando ideas a partir de ahí. Por eso es muy importante hacerse una visión propia. Pero también lo segundo más importante es saber qué hacer si tu visión falla. Porque es muy importante ser humilde en esto. Puedo pifiarle totalmente. Entonces, por eso es que uno construye una cartera con defensores. Bien. Porque en mi visión esta visión que yo tengo es para meter goles. Ahora, tengo que tener la visión qué pasa si me equivoco y qué tan convencido estoy de esa visión. Si no estoy muy convencido, bueno, por ahí me conviene reforzar la defensa, por así decirlo. Y si estoy muy convencido, me conviene reforzar el ataque. Pero uno tiene que saber armar una cartera con la posibilidad de equivocarse, ¿no? Excelente. Entonces, por eso recomiendo leer mucho y saber dónde estoy parado en el mundo. ¿Qué es este mundo donde puedo tener mucho riesgo o poco riesgo? Bueno, me gustó el consejo. Gracias, Fausto, por sumarte a este primer episodio de Dividend Talks.
No, de nada, muchas gracias. Un gustazo. Si querés tener más información sobre economía y finanzas, seguinos, suscribite al canal de YouTube y también al de Spotify. En los próximos episodios vamos a hablar más sobre el mundo de las inversiones.